Estamos a punto de comenzar el programa Odontología para Todos y el tema de hoy es muy importante. ¿Has descuidado tu boca? ¿Te ha dado incluso fiebre? ¿Se te ha inflamado alguna zona de tu boca? ¿Presentas infecciones? Entonces quiere decir que sí has estado descuidando tu boca y el tema de hoy va en relación a las infecciones odontogénicas, es decir, las infecciones que se presentan en boca y es precisamente por esto, por un descuido. El día de hoy tenemos un invitado especial, él es el doctor David Villarrey, y él es un invitado recurrente, especialista en cirugía bucal, que nos va a tratar el tema. Bienvenido, David. Muchas gracias, doctor. Es un gusto estar aquí de nuevo con tu público y contigo para compartir sobre estos temas. Muy bien, pues bueno, vamos a comenzar con la primera imagen que me gustaría que nos explicaras aquí en qué consisten las infecciones odontogénicas. Claro, mira, las infecciones odontogénicas son uno de los problemas más comunes y también de los más graves que podemos llegar a encontrar en la cavidad bucal de alguna persona. Es bien sabido, como ya lo hemos dicho en anteriores programas, que la cavidad bucal está llena de microorganismos. Muchos de ellos son malos, son patógenos. Y cuando descuidamos nuestra salud bucal, le damos oportunidad a estas bacterias de que colonicen ciertas áreas, de que invadan y produzcan una infección que puede propagarse, puede ser muy dolorosa y puede poner incluso en riesgo nuestra calidad de vida. Estas bacterias que normalmente nosotros les llamamos flora bucal, ¿verdad? Sí. Y habitan de forma natural, usual, en la boca de todos nosotros. Pero incluso puede llegar a haber un desequilibrio como resultado a lo mejor también de una enfermedad autoinmune, no sé, diabetes, enfermedades cáncer, y después de padecer o estar en un tratamiento, pues entonces bajan las defensas donde mantienen este equilibrio y entonces estas bacterias, estos virus, estos microorganismos pueden llegar a de estar en una etapa equilibrada, pueden llegar a causar efectos nocivos en nuestra salud, ¿verdad? Y es ahí donde empezamos a desarrollar también otra de las causas que empezamos a desarrollar, ¿verdad? Así es, doctor. Vamos a ver la siguiente imagen, porque mira, me gusta, la mayoría de las ocasiones no es tanto por estas causas como, digamos, secundarias, sino más bien sí. Es por descuido de alguna patología, de caries, descuido de alguna enfermedad propia de la boca, ¿cierto? Exactamente, doctor. Tal y como lo dices, la caries y alguna enfermedad periodontal son las causas más comunes por las cuales les damos la vía de entrada a estas bacterias que se aprovechan del momento del descuido y comienzan a invadir zonas en donde no deberían de haber bacterias. Comienzan a colonizar, comienzan a alimentarse, llaman a más bacterias, se comienzan a reproducir y es cuando empiezan a establecer estos procesos infecciosos que son tan dañinos para nuestra salud. Y pueden llegar a producir la muerte. Exactamente. Entonces las personas a veces, pues del descuido, nos duele, se nos inflama, ay no, tengo miedo de ir al dentista. Bueno, es una cosa que es un círculo vicioso y el paciente, pues en realidad estos descuidos los llegan a pagar caros, ¿verdad? Entonces, Cierto. bueno, vamos a ver la siguiente imagen, David. Claro que sí. Mira, para empezar, como lo mencionabas hace rato, doctor, es muy cierto que estas bacterias ya las tenemos con nosotros, están dentro de nuestro organismo. No es una infección que vino del exterior, no es que alguien nos haya contagiado una infección que fue lo que propició su aparición en la boca. Entonces, ¿cómo inician estas infecciones? Bueno, aquí estamos mostrando un ejemplo. No quiere decir que todas las infecciones llevan exactamente este tiempo de evolución, pero es un buen marco de referencia. Comenzando con los primeros 3 días, que es la inoculación, cuando las bacterias comienzan a llegar y a colonizar algún área sensible, un área vulnerable, digamos. Luego viene la etapa de la celulitis, que es de los 3 a los 5 días. Aquí ya está bien establecida la infección, la zona se vuelve de una consistencia dura, está indurada,
y es cuando apenas empieza a formarse lo que llamamos la pus. Okay. Es cuando empieza apenas la pelea entre nuestro sistema de defensa y las bacterias invasoras. Luego viene la fase del absceso. Aquí ya definitivamente nuestro organismo no pudo controlar la infección, ya se establece el contenido purulento, que son básicamente un montón de células muertas y otro tipo de exudados. Entonces ya la consistencia de la infección ya es más suave, es más blandita. Okay. Y por último viene la fase de la resolución. Esto puede ser que de forma espontánea el absceso reviente y logre que haya una salida de todo ese material contaminado, o que nosotros como profesionales provoquemos el drenaje de todo ese contenido contaminado para que ahora sí el organismo pueda limpiar, reparar y cicatrizar. Algunos organismos, algunas personas incluso permiten de forma natural este drenaje, y es lo que normalmente las personas siempre, y a mí me desespera un poco, que dicen, ay, es que tengo una postemilla, Sí. que el nombre correcto es una fístula. Y esta fístula pues es la desembocadura precisamente de esta infección, que de forma natural, aunque sí está infectado, aunque sí hay una infección, pues el cuerpo como que lo está drenando y eso ayuda bastante. Exacto. Pero eso hace que el paciente, pues como no se inflama, y entonces se llena y luego se vacía la infección, y se llena y se vacía, y el paciente pues nunca hace, como no le duele, ¿verdad? Entonces no hace caso y ahí sigue la infección, Exacto. ¿verdad? Entonces No buscan el tratamiento. Exacto. Entonces, bueno, a veces yo creo que es mejor que se quede ahí encerrado, que no haya estas fístulas, porque es evidente que un paciente cuando se inflama porque está creciendo este absceso, pues acude casi que sí o sí a la consulta, ¿verdad? Precisamente. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Mira, aquí estamos viendo cómo es el avance precisamente, ¿verdad? ¿Cómo va sucediendo esto? Justamente, una vez que la infección traspasa los tejidos del diente, va a llegar al hueso alrededor de ese diente. Ahora, ¿hacia dónde se va a dirigir la infección? Las infecciones tienden a buscar el camino de menor resistencia. ¿A qué me refiero con esto? Que va a buscar la zona del hueso que sea más delgada para comenzar a atacarlo y a erosionarlo, para después de ahí pasar hacia los tejidos blandos, que son la mucosa, la encía y la musculatura alrededor de todas estas inserciones, que en la mayoría de los casos es en la región vestibular, o sea, la región que da hacia nuestros labios. Es la que principalmente es la vía de propagación de estas infecciones. Muy bien. Hacia el vestíbulo, hacia afuera, ¿verdad? Y entonces pues es muy notorio y empieza a inflamarse. Empieza, como dicen en la casa, a hincharse, ¿verdad? Exacto. Vamos a ver la siguiente imagen. Y mira, aquí ya tenemos, es visible pues digamos el absceso, la infección. Y aquí empieza o está con la destrucción precisamente, ¿verdad? ¿Qué nos estás diciendo con estas imágenes? Claro, que también dependiendo de en dónde esté insertado el músculo alrededor de los tejidos blandos, es también donde va a emerger la infección, es decir, puede estar pegado al cuello del diente o más bien más cerca de lo que es la raíz del diente. Y aunque es muy poco común, podemos llegar a observar también infecciones en la región del paladar o cerca de nuestra lengua, que como digo es muy raro, pero es algo que pudiéramos llegar a observar y como hemos dicho a lo largo del programa, es algo muy muy peligroso. Pues bueno, vamos a ver la siguiente imagen. ¿Cuáles son los fundamentos, verdad, para poder determinar qué tan grave es esta infección? Porque bueno, la infección comienza desde que tú dices la fase de inoculación, ¿verdad? Sí. Y después de esta fase de inoculación, pues presenta varias etapas hasta que llega a sus últimas consecuencias. Como estábamos comentando, pues si el paciente se descuida puede llegar hasta ocasionar la muerte.
Pero Sí, bueno, así es. evitando, no vamos a ser tan extremistas y Sí. alarmantes, ¿verdad? Pero dinos, ¿cuáles son los fundamentos? Ok, bueno, el paciente ya tomó la decisión de venir con nosotros para recibir la atención adecuada. Hay que determinar primero qué tan grave es la infección, para lo cual vamos a realizar una buena historia clínica, haciendo todas las preguntas pertinentes para saber el estado de salud de esta persona. ¿Cuándo comenzaron los primeros síntomas de esa infección? ¿Cuándo empezó a notar que había algo extraño en su boca? Asimismo, tenemos que hacer una inspección clínica para determinar el tamaño, la localización y la consistencia de la infección a la que se refiere el paciente. Que tal y como lo dijiste, casi lo primero que nos van a decir es que me salió una postemilla que me está molestando, la he tenido ya durante varias semanas, ya me está doliendo, ya me está molestando. Muy bien. Es que realmente los pacientes a veces no se dan cuenta, también en ciertas ocasiones, y en otras sí, pues comienzan con síntomas como el dolor, ¿verdad? En casos de que sea, por decir algo, por una, no sé, caries muy profunda. Entonces, antes de desarrollar estos abscesos, antes de desarrollar estas inflamaciones, el paciente empieza a sentir dolor y pues es aquí donde hay que ver qué tratamiento aplica, porque también depende en la fase, la etapa, la invasión, ese tratamiento que va a aplicar. O sea, no todos los pacientes son iguales, supongo, ¿verdad? Exactamente. Muy bien. Vamos a ver la siguiente imagen. Y en cuanto a esto, pues nosotros siempre vamos a tener que evaluar, ¿verdad?, la situación y pues existen muchas formas. ¿Nos quieres explicar al respecto? Claro que sí, doctor. Y volviendo un poco a lo que habías mencionado al principio, las enfermedades que pudiera tener la persona influyen mucho en qué tan rápido y qué tan grave va a ser la infección. Procesos como la diabetes, la hipertensión, son situaciones que ponen en riesgo a la persona. Lo mismo si toma algún tipo de medicamento, como por ejemplo aquellas personas que recibieron un trasplante de órganos. Muchas de estas personas toman medicamentos que suprimen nuestro sistema de defensa, precisamente para que el cuerpo no rechace el órgano. Desgraciadamente también pone en riesgo a la persona lo pone vulnerable ante alguna infección, y las infecciones odontogénicas no son la excepción. Por lo tanto, tenemos que saber si la persona tiene alguna otra enfermedad, si está tomando algún medicamento y si está controlando dicha enfermedad sistémica de la cual padece. Es decir, si se está tratando. Y por estos medicamentos, por ejemplo, estamos hablando, y ya por decir alguno muy específico, algún corticosteroide, ¿verdad? Exactamente, los corticosteroides precisamente se prescriben porque tienen esa función de que bajan el sistema de defensa natural. Mientras acepta, por ejemplo, un órgano que fue trasplantado. Ajá. O sea, obviamente no se puede suspender la toma o la ingesta del medicamento. Oh, sí, claro. Porque es muy importante para el éxito, pero al bajar el sistema inmune y todas las enfermedades que deprimen, como el VIH, la diabetes, enfermedades incluso autoinmunes, ¿verdad? Que hay varias, ¿verdad? Entonces, todo esto pues hace más propicio a que si normalmente pues tenemos esas bacterias o esos microorganismos, pues entonces nos van a atacar, ¿verdad? Se van a aprovechar de nuestro estado inconveniente de defensa de nuestra salud. Pues vamos a ver la siguiente imagen, David. Y mira, esto me parece a mí muy importante. Es algo que son las características que pueden llegarse a presentar según la gravedad. ¿Cuáles son las características o cuáles son los signos de que tenemos una infección? Ok, bueno, para empezar hay que determinar si el tratamiento de la infección se puede hacer de manera, digamos, ambulatoria, que se puede hacer en nuestro consultorio, o si la gravedad ya llega a tal punto que el paciente tiene que ser hospitalizado y manejado por otro especialista, en la mayoría de los casos por algún cirujano maxilofacial.
Ahora, los síntomas que estamos observando en pantalla no quiere decir que tenemos que esperar a que la persona presente todas y cada una de ellas. Sin embargo, hay que tener el suficiente criterio para saber hasta dónde alcanza nuestra capacidad para lidiar con la infección y en qué momento es mejor derivarlo con alguien más capacitado, más preparado para este tipo de situaciones. Y como dices, o sea, por ejemplo, estos pacientes normalmente, ya cuando presentan una dificultad para respirar o para deglutir es porque la situación ya es grave. Entonces el tratamiento principalmente es hospitalario y tienen que estar bajo la supervisión y monitorear pues el pulso, la respiración, porque le tienen que administrar medicamentos y antibióticos y a veces ciertos antibióticos para poder contrarrestar, ¿verdad? Esta infección, ¿verdad? Y aquí veo algunos síntomas, como por ejemplo, algunas dificultades, como por ejemplo el trismus, que es pues, la dificultad para abrir la boca, ¿verdad? Y entonces imagínate, respiración disminuida o difícil, y además pues no puede comer y no puede abrir la boca, y entonces pues se va complicando la situación, ¿verdad? Y entonces sí es muy importante atender este tipo de infecciones antes de que se presenten estas dificultades, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Pues todos estos tratamientos que se hacen van a depender de varios factores. ¿Nos quieres explicar en qué consiste, quién nos atiende, cómo se atiende, quiénes entran en función para tratar las infecciones odontogénicas? Claro que sí. Si bien nosotros vamos a tratar lo que viene siendo el origen de la infección odontogénica, que obviamente va a ser un diente el causante de esta infección, también es cierto que tenemos que tratar médicamente al paciente. Es decir, si ya vimos o el paciente nos dijo que su sistema de salud está deteriorado, entonces hay que hacer una interconsulta con algún médico especialista para que también nos ayude en ese aspecto, para así no nada más atacar la infección, sino ayudarle al paciente a que tenga una salud general más estable, más balanceada, para que precisamente esta infección no sea tan grave e incluso que no se repita el proceso por el cual él está pasando. Entonces, siempre hay que tener en cuenta mandar al paciente con algún médico que nos ayude con el tratamiento subyacente, así como tener en cuenta si hay que hacer algún tipo de estudio especializado como una biometría hemática o una química sanguínea para ayudarnos a ver cómo se encuentra esta persona. Hay muchos casos y bueno, las infecciones pueden comenzar y no pueden requerir a lo mejor en un inicio más que un simple tratamiento de conductos o de endodoncia, ¿verdad? Uh-huh. Y este tratamiento de conductos o endodoncia, que es cuando la infección permanece en el interior y todavía es controlada con dicho tratamiento, pues está bien hecha, un tratamiento muy preciso, que es muy celoso. El tratamiento de endodoncia es muy celoso porque requiere de mucha precisión, tiene que ser pues instrumentación, y luego de la instrumentación tiene que haber una desinfección del interior del diente, y luego una obturación hermética en los 3 planos del espacio, y si esta obturación no alcanza hasta la punta de la raíz, que nosotros le llamamos CDC, a mí me ha tocado ver casos de que hasta por 1 milímetro que quedó corta una endodoncia, se empieza a hacer como, y dices tú, bueno, 1 milímetro no es gran cosa, pero me ha tocado ver pues unos abscesos grandes. Enormes. Sí, entonces digo, hay que ver el origen también, como tú dices, los antecedentes, y hay cosas tan simples y sencillas como esta. Los pacientes a veces de repente dicen, pues me hice una endodoncia y me dijeron que quedó bien hecha y todo, pero el cuerpo a veces no responde, ¿verdad? O definitivamente hay veces en que está obturado muy lejos del CDC, no 1 milímetro, sino 2, 3, y el cuerpo pues ahí acumula las bacterias, ¿verdad? Uh-huh. Entonces es bastante importante, es muy
importante, pues obviamente hacer los estudios como radiografías, si es necesario una tomografía, y ir de lo simple a lo complejo para poder nosotros ir viendo en dónde está el origen y cuál es la causa, ¿verdad? Antes de aplicar el tratamiento. Justamente, y como lo mencionas, tal vez 1 milímetro, si lo midiéramos aquí en la mesa y acercáramos la cámara, el público vería que pues, no es nada, 1 milímetro no es nada. Pero ya hablando de la cavidad bucal, ese milímetro hace un mundo de diferencia entre el éxito o el fracaso de la mayoría de los tratamientos que hacemos. Y es que ese milímetro, ¿cuántos microorganismos caben en ese milímetro? Muchísimos. Entonces, es ahí donde hay el acúmulo de todos estos microorganismos y que pues no vamos a permitir que se alojen. Hay que evitar que pues se queden ahí en estos lugares alojados porque puede haber un desequilibrio, ¿verdad? Entonces, pues bueno. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Muy bien. Ahora, ¿qué representa esta imagen, David? Bueno, como lo mencionabas anteriormente, hay que comenzar con un tratamiento sencillo. Y en la mayoría de los casos, una infección se logra resolver cuando se trata endodónticamente el diente o cuando se realiza el tratamiento periodontal, que es un raspado y alisado de la raíz del diente. También se puede drenar quirúrgicamente un absceso para así lograr una vía de salida para todo ese material contaminado. Y esto en conjunto con la terapia antibiótica es que propicia que la infección finalmente se pueda resolver y ya haya una verdadera recuperación. Muy bien. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Y pues bueno, esta es una continuación, ¿verdad? Exactamente. De lo que nos estabas diciendo. Y afortunadamente sabemos exactamente cuáles son las bacterias. No es ningún misterio qué bacterias están involucradas en una infección. Por lo tanto, aunque hay muchos antibióticos disponibles, en realidad no es necesario aprenderse tantos medicamentos, porque ya sabemos cuáles son los que podemos utilizar, tanto si el paciente es alérgico a medicamentos o no. Y a veces el hacer un antibiograma, mandar a hacer al paciente, pues lleva tiempo de aquí a que te dan el resultado del cultivo, ¿verdad? Y pues la infección tiene que tratarse. Hay veces en que, o la mayoría de las ocasiones en que hay una premura por administrar el antibiótico y no podemos esperar 4 días o 5 al cultivo. Entonces, como tú dices, es muy importante toda esta experiencia que se ha acumulado a través del tiempo, que nos dice cuáles son las principales bacterias que tienen pues afición a ciertos sitios, a ciertos músculos, a cierta parte del cuerpo, y en base a eso pues administrar lo que nosotros ya sabemos que va a funcionar en la gran mayoría de los casos, ¿verdad? Así es. Pues muy bien, vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Y bueno, pues entonces aquí nos estás hablando precisamente de la importancia de esta valoración, ¿verdad? Y nos quieres mencionar a veces cuáles son, bueno, los motivos por los cuales nosotros podemos llegar a fallar en los tratamientos para el control de las infecciones odontogénicas. Claro, bueno, desafortunadamente el que le hayamos dado el tratamiento y el medicamento al paciente no es garantía de que esta infección se vaya a resolver. Por lo tanto, es muy importante siempre estar evaluando al paciente luego de que se va del consultorio, estar en constante contacto para ver cómo va respondiendo al tratamiento que le hemos dado. Si ha mejorado, si se siente igual, si se siente peor. Todo eso tenemos que estarlo evaluando para ver si el tratamiento va a ser efectivo o si hay que hacer un cambio en los procesos para poder resolver la infección. Obviamente tenemos que estar vigilando lo que es pues la inflamación, la temperatura corporal, que no haya fiebre. Hay que estar vigilando también cuál ha sido el avance, que no se vaya a los espacios aponeuróticos, esta infección, porque luego conforme va bajando, pues puede provocar una septicemia, algún tipo pues ya de complicación más pues severas, más graves, como puede ser una angina de Ludwig, ¿verdad? O algún tipo de problema, y por lo tanto, pues es a esto la importancia de que ciertas
infecciones odontogénicas sí tienen que tener un manejo hospitalario. Pero a ustedes los invitamos a que cuiden la salud de su boca y no lleguen a estos extremos, para que sea todo dentro de un consultorio dental, a que sea todo dentro de una consulta normal y comenzar con tratamientos sencillos como desde tratar la caries, hacerse sus limpiezas cada 6 meses y acudir ante cualquier eventualidad con su odontólogo. Te quiero agradecer tu presencia, David, como siempre. Gracias. Disculpa que se me haya olvidado. Mira, te tengo muy presente y en el último momento digo, discúlpame, pero no hay bueno, problema. ya sabes que se te aprecia, se te admira, se te quiere mucho aquí en el programa. Y bueno, pues muchas gracias por tu participación con este tema tan importante. Gracias por la invitación, doctor. Muy bien, ya ustedes los espero la próxima semana aquí en Odontología para Todos.